Espíritu Santo, me rindo ante ti, entrego el control a Dios y descanso por fin. No fue un fracaso lo que te trajo hasta aquí, fue el cansancio de intentar sostener todo. Durante mucho tiempo pensaste que el problema era la falta de fe, de disciplina o de constancia. Creíste que si orabas más, si te esforzabas mejor, si eras más cuidadoso, entonces la paz llegaría. Pero no llegó, y ahora empiezas a notar algo distinto. No estás cansado de creer, estás cansado de controlar. Controlar se volvió una forma de protección. Controlar lo que otros hacen, lo que puede pasar, lo que Dios debería resolver, lo que tú deberías sentir. Sin darte cuenta, vivir así te mantuvo siempre alerta, siempre anticipando, siempre cargando un peso invisible. Y ese peso no se siente como rebeldía, se siente como responsabilidad, como madurez, como si soltar fuera peligroso. El problema es que el control no descansa nunca. Te acompaña incluso cuando todo parece estar en orden. Te hace revisar, dudar, corregir mentalmente lo que ya ocurrió y lo que aún no ha pasado. Y poco a poco, la fe empieza a sentirse tensa. La oración deja de ser refugio y se convierte en estrategia. El corazón cree, pero no se relaja. Este es el momento clave, cuando te das cuenta de que no estás agotado porque Dios te exige demasiado, sino porque tú te exigiste ocupar un lugar que no te correspondía. El lugar de sostenerlo todo, el lugar de preverlo todo, el lugar de controlar incluso aquello que solo Dios puede guiar. Dios no te acusa por esto, Él ve el miedo que hay debajo, ve el deseo de no perder, de no fallar, de no sufrir otra vez. Pero también ve cómo ese control te ha robado algo esencial, el descanso. No el descanso físico, sino el descanso del alma que sabe que no tiene que vigilarlo todo para estar a salvo. Aquí no comienza una renuncia dolorosa, comienza una verdad, que el control no te ha protegido como pensabas. Que soltar no es irresponsabilidad, es volver al orden correcto, y que rendirte no es perder autoridad sobre tu vida, es devolverle a Dios lo que siempre fue suyo. Antes de poder descansar, hay algo que necesitas entender con honestidad. ¿Por qué el control se siente tan seguro, incluso cuando te está drenando por dentro? Y esa respuesta no está en la lógica, está en el miedo que aprendiste a esconder. ¿Por qué el control se siente más seguro que la confianza? Confiar suena bien en teoría, pero en la práctica asusta. Porque confiar implica soltar la ilusión de que puedes anticiparlo todo. El control, en cambio, te da una sensación inmediata de seguridad. Te hace creer que si estás atento, si analizas cada escenario, si te preparas para lo peor, entonces nada te tomará por sorpresa. Y para un corazón que ya ha sido herido, esa sensación es poderosa. El control no nace del orgullo, nace del miedo. Miedo a que las cosas se repitan, miedo a perder lo que amas, miedo a que Dios no actúe como esperas. Así que tomas el mando, no para desafiar a Dios, sino para protegerte. Y cuanto más tiempo vives así, más difícil se vuelve distinguir entre prudencia y desconfianza. Controlar te hace sentir activo. Confiar te hace sentir vulnerable. Por eso el control parece más seguro, porque te mantiene ocupado. Te distrae del vacío que aparece cuando dejas de vigilar. Pero esa actividad constante no trae paz, solo aplaza el descanso. La confianza, en cambio, no elimina el riesgo, pero elimina la carga de sostenerlo solo. Dios entiende este miedo. No te pide que confíes porque seas ingenuo, te invita a confiar porque Él es fiel. El problema es que mientras el control gobierna, la confianza no tiene espacio para crecer. No porque Dios esté ausente, sino porque tu corazón está ocupado defendiendo territorio. Aquí es donde muchos se sienten divididos. Quieren confiar, pero no saben cómo hacerlo sin sentirse expuestos. Aman a Dios,
pero temen soltar el control y quedar a merced de lo desconocido. Y esa tensión interna es la que mantiene el alma en guardia constante. Reconocer esto no te debilita, te aclara, te permite ver que el control no es una virtud espiritual, es una respuesta aprendida al miedo, y lo que fue útil para sobrevivir en un momento puede convertirse en una prisión si nunca se cuestiona. Para soltar el control, primero debes entender qué precio has estado pagando por mantenerlo. Porque solo cuando ves con claridad lo que te ha costado, el corazón empieza a estar dispuesto a descansar. El costo oculto de intentar manejarlo todo. Al principio no lo notas. El control se disfraza de responsabilidad, de cuidado, de madurez. Te dices que es normal estar siempre atento, siempre preparado, pero con el tiempo algo empieza a cambiar por dentro. La paz se vuelve frágil. El descanso se siente culpable. La mente no se apaga ni siquiera cuando el cuerpo se detiene. Ese es el costo que no se ve. Intentar manejarlo todo te roba la sensibilidad espiritual. Ya no escuchas con calma, interpretas, analizas, anticipas. La oración se vuelve cálculo, la fe se vuelve tensión. No porque hayas dejado de creer, sino porque creer dejó de ser descanso y pasó a ser vigilancia. Y vivir en vigilancia constante agota el alma. El control también te roba el presente. Siempre estás un paso adelante, revisando escenarios que aún no existen. Cargas problemas que no han llegado. Corriges mentalmente conversaciones pasadas y sin darte cuenta, la vida se convierte en una sucesión de pendientes internos que nunca terminan. El corazón no descansa porque nunca siente que es suficiente. Este costo no llega de golpe, llega gota a gota, en forma de ansiedad silenciosa, de irritabilidad, de una fe que ya no se siente liviana. Y cuando te preguntas por qué estás cansado, si aparentemente todo está bajo control, no encuentras respuesta. Porque el desgaste no viene de lo que haces, viene de lo que sostienes por dentro. Dios no te diseñó para vivir así. No te creó para ser el guardián permanente de tu propia paz. Ese rol no te corresponde. Y mientras más tiempo lo ocupas, más lejos te sientes del descanso que Él prometió. Ver este costo con honestidad no es condenarte, es liberarte. Porque solo cuando reconoces lo que el control te ha quitado, puedes empezar a preguntarte algo esencial. ¿En qué momento la fe dejó de ser relación y se convirtió en esfuerzo? Y esa pregunta abre una puerta profunda. Cuando la fe se convierte en esfuerzo y deja de ser relación. Sin darte cuenta, empezaste a tratar la fe como una tarea que hay que cumplir bien. Oras, pero con tensión. Lees, pero buscando confirmar que estás haciendo lo correcto. Obedeces, pero con miedo a equivocarte. La relación con Dios sigue ahí, pero algo cambió. Ya no descansas en ella, la administras. Cuando el control entra, la fe pierde espontaneidad. Ya no te acercas a Dios para estar con Él, te acercas para asegurarte de que todo esté en orden. La oración deja de ser un refugio y se vuelve una estrategia. No hablas desde el corazón, hablas desde la preocupación. Y aunque sigues creyendo, por dentro te sientes solo en la carga. Esto no ocurre porque Dios se haya alejado. Ocurre porque poco a poco asumiste un rol que no era tuyo. El rol de vigilar resultados, de medir progreso espiritual, de anticipar consecuencias. Y ese rol desgasta cualquier relación, incluso la más sincera. La fe fue diseñada para ser un lugar de encuentro, no un campo de rendimiento. Dios nunca quiso que te relacionaras con Él desde la presión de hacerlo todo bien. Quiso caminar contigo, no evaluarte, pero cuando el control gobierna, la relación se transforma en contrato. Haces tu parte esperando que nada salga mal. Aquí aparece una fatiga distinta, no la del pecado ni la de la rebeldía, sino la de la autoexigencia espiritual. Estás cerca de Dios,
pero no descansando en Él. Estás obedeciendo, pero con el corazón tenso. Y eso no es el diseño original de la fe. Reconocer esto no te aleja de Dios, te devuelve a la verdad, porque Él no te llamó a sostener la relación por esfuerzo, te llamó a permanecer en ella por confianza. Y para volver a ese lugar necesitas escuchar algo liberador. Dios nunca te pidió que ocuparas el rol que hoy te está cansando. Dios nunca te pidió que cargaras este rol. Hay un rol que asumiste sin darte cuenta, el rol de sostenerlo todo, de vigilar cada resultado, de asegurarte de que nada se salga de control. Lo hiciste por amor, por responsabilidad, por miedo a que todo se derrumbe si no estás atento. Pero ese rol nunca fue tuyo. Y cargarlo por tanto tiempo es lo que te ha dejado exhausto. Dios nunca te pidió que fueras el garante de tu propio futuro. Nunca te pidió que sostuvieras a todos, que anticiparas cada consecuencia, que resolvieras lo que aún no existe. Te pidió fidelidad, no omnipresencia. Te pidió obediencia, no control. El problema es que cuando amas, a veces confundes cuidado con carga y terminas ocupando un lugar que solo Dios puede sostener sin quebrarse. Este rol te hizo sentir necesario, pero también te aisló. Porque cuando crees que todo depende de ti, no descansas de verdad. Incluso cuando oras, sigues cargando. Incluso cuando confías, lo haces con reservas. Y el corazón empieza a cansarse de una responsabilidad que no fue diseñada para llevar. Dios no te está esperando para reprocharte esto. Te está esperando para liberarte, porque Él sabe que mientras sigas ocupando su lugar, no podrás ocupar plenamente el tuyo. Tú no fuiste creado para ser el centro de estabilidad de tu vida. Fuiste creado para caminar con Él, no para reemplazarlo. Escuchar esta verdad puede incomodar. Soltar un rol que te dio sensación de control da miedo, pero también abre una posibilidad nueva, la posibilidad de vivir sin esa presión constante, de obedecer sin cargar, de amar sin agotarte. Para llegar ahí necesitas comprender algo con claridad. Soltar el control no significa dejar de ser responsable, significa devolver cada cosa a su lugar correcto. Y entender esa diferencia es lo que empieza a ordenar el alma. La diferencia entre responsabilidad y rendición. Responsabilidad y rendición no son opuestas, pero tampoco son lo mismo. La responsabilidad te llama a actuar con conciencia, a responder por lo que te corresponde, a ser fiel en lo que está en tus manos. La rendición, en cambio, te invita a soltar aquello que nunca estuvo bajo tu control, aunque hayas intentado cargarlo como si lo estuviera. El problema comienza cuando la responsabilidad se convierte en carga emocional, cuando ya no solo haces lo que debes hacer, sino que también intentas asegurar resultados, controlar tiempos, manejar reacciones ajenas y anticipar futuros que aún no existen. Ahí la responsabilidad cruza una línea invisible y se transforma en peso innecesario. Rendirte no significa abandonar tus deberes, significa dejar de asumir el rol de Dios en ellos, significa hacer tu parte sin absorber la ansiedad del resultado, significa caminar con diligencia, pero sin la presión de que todo dependa de ti. La rendición no apaga tu compromiso, lo ordena. Muchos temen rendirse porque creen que perderán seriedad o enfoque, pero ocurre lo contrario. Cuando sueltas lo que no te corresponde, tu energía se enfoca mejor en lo que sí. La mente se aclara, el corazón se calma. La fe deja de competir con el miedo. Dios nunca te pidió que fueras indiferente. Te pidió que confiaras. Y confiar no es dejar de actuar. Es actuar sin cargar el peso de lo que solo Él puede sostener. La rendición no te vuelve pasivo, te vuelve liviano, no te quita dirección, te quita presión. Cuando esta diferencia se entiende, algo profundo se acomoda dentro. Ya no necesitas controlar para sentirte responsable, ya no necesitas vigilar para sentirte fiel.
Empiezas a caminar con una paz nueva, no porque todo esté resuelto, sino porque cada cosa está en el lugar correcto. Y cuando el orden interno se restablece, surge una pregunta inevitable. ¿Qué sucede realmente cuando sueltas el control? ¿Qué cambia dentro de ti cuando dejas de sostenerlo todo? Esa experiencia, más que una idea, es lo que el Espíritu Santo quiere que descubras ahora. Lo que realmente ocurre cuando sueltas el control. Soltar el control no provoca el caos que tanto temías, no hace que todo se desordene ni que Dios se quede en silencio. Lo primero que ocurre no es externo, es interno. El cuerpo deja de estar en alerta constante, la mente baja el ritmo, el corazón deja de apretar, no porque los problemas desaparezcan, sino porque ya no estás intentando dominarlos con tus propias fuerzas. Cuando sueltas el control, algo dentro de ti acepta una verdad difícil, no puedes con todo. Y esa aceptación no te debilita, te alinea. Dejas de gastar energía en sostener una imagen de fortaleza que no puedes mantener. Y en ese espacio que se abre, Dios comienza a actuar con libertad. No se trata de perder dirección, se trata de recuperar sensibilidad. Empiezas a notar que ya no reaccionas igual, que no necesitas revisar cada escenario, que puedes esperar sin sentir que estás fallando. La ansiedad no gobierna cada pensamiento porque ya no está alimentada por la ilusión de control. Dios no entra con ruido cuando sueltas, entra con orden. Coloca cada cosa en su lugar. Te muestra qué sí te corresponde y qué no. Te devuelve una paz que no depende de resultados inmediatos. Y esa paz no te hace indiferente, te hace estable. Muchas personas temen soltar porque creen que dejarán de importar, pero lo que realmente ocurre es que dejan de cargar un peso que las estaba deformando por dentro. Siguen amando, siguen decidiendo, siguen caminando, pero ahora lo hacen sin la presión de ser el sostén absoluto. Soltar el control no te deja vacío, te deja disponible, disponible para escuchar, para confiar, para descansar. Y cuando eso sucede, surge una pregunta nueva. Si ya no soy yo quien controla, entonces, ¿quién cuida lo que solté? Y esa pregunta conduce directamente al siguiente paso: conocer al Espíritu Santo como el guardián fiel de todo lo que entregas. El Espíritu Santo como guardián de lo que entregas. Cuando sueltas el control, no dejas las cosas a la deriva, no las abandonas al azar. Las colocas en manos seguras, y esas manos no son abstractas. Son las del Espíritu Santo, que no observa desde lejos, sino que cuida activamente aquello que decides entregar. El Espíritu Santo no reemplaza tu responsabilidad, pero sí protege lo que tú ya no puedes vigilar. Él guarda lo que te quitaba el sueño, sostiene lo que te generaba ansiedad y administra lo que tú intentabas controlar por miedo. No lo hace con dureza ni con reproche, lo hace con presencia constante. Confiar en el Espíritu como guardián requiere un acto profundo de fe. Significa aceptar que hay procesos que no avanzan por presión, sino por cuidado, que hay tiempos que no se aceleran con esfuerzo, sino con obediencia, y que hay resultados que no se fuerzan, se reciben. El Espíritu Santo entiende esto mejor que nadie. Cuando reconoces su cuidado, algo cambia en tu interior. Ya no sientes la necesidad de revisar mentalmente todo lo que entregaste. La mente se aquieta, el corazón se suelta. Empiezas a confiar no porque todo esté claro, sino porque sabes quién está a cargo. El Espíritu Santo no pierde lo que le confías, no se distrae, no se equivoca. Él vela incluso cuando tú descansas. Y esa certeza es lo que permite que el descanso sea real, no solo una pausa física, sino un reposo del alma. Entender esto te prepara para un paso más profundo, porque confiar en que alguien cuida lo que soltaste es solo el comienzo.
El verdadero descanso llega cuando dejas de monitorear incluso tus propios pensamientos y permites que el alma descanse sin vigilancia constante. Aprender a descansar sin vigilarlo todo. Descansar de verdad no ocurre cuando te detienes físicamente, sino cuando dejas de vigilar por dentro, porque puedes estar quieto y aún así seguir revisando escenarios, anticipando problemas, corrigiendo mentalmente lo que no está bajo tu control. Ese tipo de descanso nunca llega al alma, solo pausa el cuerpo mientras la mente sigue trabajando. Vigilarlo todo se volvió automático. No lo haces porque quieras, lo haces porque aprendiste que bajar la guardia era peligroso, pero vivir así mantiene al corazón en tensión permanente. Nunca se siente a salvo del todo, nunca confía por completo y sin darte cuenta, incluso el descanso se convierte en otra tarea que debes controlar. Aprender a descansar es aprender a no intervenir constantemente, a no revisar lo que ya entregaste, a no retomar mentalmente aquello que decidiste confiar a Dios. Esto no se logra con disciplina, se logra con rendición. Cada vez que notas que tu mente vuelve a vigilar, eliges soltar otra vez. No con culpa, con conciencia. Este descanso no significa despreocupación. Significa dejar de asumir un rol que no te corresponde. El alma descansa cuando sabe que no tiene que protegerlo todo para estar a salvo, que hay alguien más atento, más capaz, más fiel, cuidando lo que tú soltaste. Al principio este descanso se siente extraño, como si estuvieras fallando, como si algo malo fuera a pasar si no estás pendiente, pero poco a poco descubres algo liberador. Nada se derrumba porque tú no estés vigilando. Dios sigue obrando, el Espíritu Santo sigue cuidando y tú empiezas a respirar distinto. Cuando dejas de monitorear todo, el descanso deja de ser frágil. Ya no depende de que las cosas estén perfectas, depende de la confianza. Y esa confianza cambia algo profundo. Empieza a transformar la forma en que te hablas a ti mismo, porque ya no necesitas recordarte constantemente que debes controlar. Empiezas a permitirte confiar incluso en tu propio diálogo interior. Cómo soltar el control transforma tu diálogo interior. Durante mucho tiempo, la voz que más escuchaste no fue la de Dios ni la de los demás, fue la tuya propia. Una voz exigente, alerta, siempre anticipando riesgos, recordándote lo que no puedes olvidar, lo que no puedes soltar, lo que podría salir mal si bajas la guardia. Pensaste que esa voz era prudencia, madurez, incluso responsabilidad, pero en realidad era el reflejo de una vida sostenida por el control. Cuando decides soltar el control, esa voz no desaparece de inmediato. Sigue hablando, porque está acostumbrada a gobernar. Pero algo cambia de forma decisiva. Ya no es la única autoridad. Ya no dicta cada paso. Ya no define tu valor ni tu seguridad. Empieza a perder fuerza porque el fundamento que la sostenía, el miedo, comienza a ser reemplazado por confianza. Antes, tu diálogo interior estaba lleno de advertencias. No te equivoques. No te relajes, no confíes demasiado, no bajes la guardia. Vivías en una conversación interna que nunca descansaba. Incluso en momentos tranquilos, la mente seguía revisando escenarios, preparando defensas, corrigiendo posibles errores futuros. Ese diálogo no te protegía, te agotaba. Al soltar el control, el tono interno empieza a cambiar, no porque de repente todo sea fácil, sino porque ya no te hablas desde la amenaza. Empiezas a decirte cosas distintas, no desde la ingenuidad, sino desde la fe. Ya no todo depende de ti, no tienes que preverlo todo, no necesitas castigarte por no tener respuestas. Estas frases no son autoengaño, son el fruto de haber devuelto el peso a Dios. Este cambio es profundamente espiritual,
porque no se trata solo de pensamientos más positivos, sino de una nueva base interior. El Espíritu Santo comienza a ocupar el espacio que antes estaba lleno de vigilancia. Donde antes había presión, ahora hay recordatorio. Donde antes había exigencia, ahora hay acompañamiento. No te grita, no te apura, no te amenaza, te afirma. Poco a poco notas que puedes tomar decisiones sin atacarte por dentro. Puedes esperar sin reprocharte. Puedes equivocarte sin derrumbarte. El diálogo interior se vuelve más humano, más compasivo, más alineado con la forma en que Dios te mira. Ya no te hablas como juez, te hablas como alguien que camina acompañado. Esto no significa que nunca vuelvas a sentir ansiedad. Significa que la ansiedad ya no gobierna la conversación. Aparece, pero no manda. Se expresa, pero no decide. Y esa diferencia cambia por completo tu experiencia diaria. Porque vivir sin esa presión constante libera una energía que antes estaba atrapada en la vigilancia. Cuando el diálogo interior se transforma, también cambia la forma en que interpretas el silencio de Dios. Los tiempos de espera, las situaciones no resueltas. Ya no las vives como amenaza inmediata, las vives como parte de un proceso que no necesitas controlar para que tenga sentido. Y aquí ocurre algo clave. Cuando la voz interna se aquieta, cuando deja de empujarte y exigirte, se abre espacio para reconocer una paz nueva. Una paz que no llega porque todo esté solucionado, sino porque el corazón dejó de pelear. Aprender a confiar en esa paz, incluso cuando aún no hay respuestas, es el paso siguiente hacia el descanso real que Dios quiere darte. La paz que llega aunque nada esté completamente resuelto. Hay una paz que no se explica con lógica. No aparece cuando todo se acomoda ni cuando las respuestas finalmente llegan. Aparece antes. Llega cuando el corazón deja de pelear con la realidad y acepta que no necesita tenerlo todo resuelto para estar a salvo. Esta paz no es euforia ni alivio momentáneo. Es estabilidad profunda en medio de lo incompleto. Durante mucho tiempo pensaste que la paz era el resultado de resolver, aclarar, controlar, que primero debía cambiar la situación y después vendría el descanso. Pero cuando entregas el control de verdad, descubres algo desconcertante. La paz no espera a que el problema termine. Entra cuando tú dejas de resistirte a no tener el control del proceso. Esta paz no niega los conflictos, no los minimiza, no los ignora. Simplemente deja de vivirlos como amenaza constante. Ya no sientes que cada asunto pendiente es una urgencia espiritual. Ya no interpretas la incertidumbre como abandono. El corazón aprende a sostener preguntas sin desesperarse. Es aquí donde muchos dudan. Se preguntan si es correcto sentir calma cuando aún hay decisiones sin tomar o caminos sin definir. Temen estar siendo irresponsables o conformistas, pero esta paz no nace de la indiferencia, nace de la confianza, de saber que Dios está presente incluso cuando el mapa no está completo. La Biblia muestra que la paz de Dios no funciona como el mundo espera. No depende de circunstancias ideales, depende de alineación interior. Cuando el alma se rinde, cuando deja de empujar, algo se ordena por dentro, y ese orden se manifiesta como paz, aunque afuera todavía haya movimiento. Esta paz también actúa como protección, evita que tomes decisiones impulsadas por el miedo, te impide correr solo para calmar la ansiedad, te permite esperar sin sentir que estás perdiendo el tiempo, no te apaga, te centra, no te frena, te estabiliza. Con el tiempo, empiezas a reconocerla como una señal, no una señal de que todo está bien, sino de que estás bien ubicado, que no estás luchando contra Dios, que no estás cargando un rol que no te corresponde, que puedes respirar aun cuando no sabes qué viene después. Esta paz no exige que tengas fe perfecta,
Solo pide que no vuelvas a tomar el control por pánico. Cada vez que eliges confiar en medio de lo no resuelto, la paz se fortalece, se vuelve más familiar, más estable, más real. Y cuando esa paz se establece, surge una inquietud nueva. ¿Qué hacer con el tiempo, con la espera, con los procesos que no avanzan al ritmo que quisieras? Aprender a confiar a Dios, no solo el resultado, sino también el tiempo, es uno de los desafíos más profundos del corazón humano. Y es justamente ahí donde el descanso se pone a prueba. Confiar en Dios con los tiempos que no puedes controlar. Hay pocas cosas que desafían tanto el corazón como el tiempo. Puedes aceptar no tener todas las respuestas, incluso puedes aprender a soltar ciertos resultados, pero esperar sin controlar es otra historia. El tiempo expone lo que todavía no has rendido del todo. Expone la impaciencia, el miedo a quedarte atrás, la sensación de que si no haces algo ahora, todo se perderá. Durante mucho tiempo pensaste que esperar era pasividad, que si no acelerabas los procesos, Dios no se movería, que el silencio significaba retraso o desaprobación. Por eso intentaste empujar los tiempos, forzar decisiones, adelantarte a etapas que aún no estaban maduras. No por desobediencia, sino por ansiedad, por miedo a que el tiempo jugara en tu contra. Pero Dios no trabaja bajo presión, no se mueve por urgencia humana. Sus tiempos no son lentos, son precisos, y esa precisión suele incomodar porque no se puede controlar. Confiar a Dios los tiempos implica aceptar que hay procesos que no se aceleran con esfuerzo ni con preocupación. Se desarrollan en el ritmo exacto que el corazón puede sostener sin romperse. Cuando no confías los tiempos, vives adelantado, siempre esperando el siguiente paso, el próximo cambio, la resolución final. El presente se vuelve una sala de espera incómoda. No descansas porque sientes que aún no has llegado, pero cuando confías los tiempos a Dios, algo se reordena. El presente deja de ser una amenaza y empieza a ser un lugar habitable. Confiar los tiempos no significa resignarte, significa dejar de medir tu valor por la rapidez del proceso. Significa entender que Dios no te está retrasando, te está formando. Que no todo lo que tarda es pérdida, que muchas veces lo que se apresura se quiebra y lo que se forma con paciencia permanece. Esta confianza toca una herida profunda, el miedo a quedarte atrás mientras otros avanzan, el miedo a haber perdido oportunidades, el miedo a que ya no sea el momento. Pero Dios no vive en el reloj humano, Él no llega tarde. Y cuando te pide esperar, no es para castigarte, es para protegerte de llegar a lugares para los que aún no estás listo por dentro. Aprender a confiar los tiempos es aprender a vivir sin urgencia interna, a dejar de negociar con Dios desde el apuro, a soltar la idea de que todo depende de que actúes ahora. Y esa soltura trae descanso, porque el alma deja de correr contra el reloj y empieza a caminar con Dios. No siempre sentirás paz inmediata al esperar. A veces sentirás incomodidad, dudas, impaciencia, pero cada vez que eliges no retomar el control, cada vez que decides no forzar el proceso, algo se fortalece dentro de ti. La confianza se vuelve más sólida, menos emocional, más profunda, y esta confianza prepara el terreno para el descanso más completo. Porque cuando entregas el control, cuando sueltas la vigilancia, cuando confías los tiempos, ocurre algo que no esperabas. Descubres que descansar no es rendirse mal, es volver al lugar donde siempre perteneciste. Descansar no es rendirse mal, es volver a casa. Descansar no es abandonar el camino, no es retroceder ni perder lo que construiste. Descansar es volver al lugar donde nunca debiste salir, el lugar de confianza, de dependencia sana, de relación.
El control te hizo creer que avanzar significaba cargar más, vigilar más, sostener más. Pero el descanso te revela una verdad más profunda. Avanzar con Dios nunca fue huir del reposo, siempre fue caminar desde Él. Volver a casa no es regresar a un punto anterior, es regresar a una postura interior, la postura de quien sabe que no tiene que demostrar nada para ser cuidado, la de quien entiende que su valor no está en controlar, sino en confiar. Cuando descansas así, el alma deja de pelear por seguridad porque la encuentra en Dios. Este descanso no elimina los desafíos, no borra responsabilidades, no apaga el deseo de hacer lo correcto. Lo que hace es devolver cada cosa a su lugar. Dios vuelve a ser Dios. Tú vuelves a ser hijo. Y esa relación ordenada produce una paz que no depende de que todo esté perfecto. Descansar es aceptar que no necesitas vigilar para estar a salvo, que no necesitas controlar para ser fiel, que no necesitas correr para no perderte. Dios no te estaba esperando al final de tu esfuerzo, te estaba esperando en el lugar donde soltaras el peso. Puede que aún haya cosas sin resolver, decisiones pendientes, caminos abiertos, pero ahora ya no caminas desde la ansiedad. Caminas desde la confianza, y eso cambia todo, porque cuando descansas en Dios, incluso el proceso se vuelve habitable. El Espíritu Santo no te llevó hasta aquí para exigirte más, te trajo para recordarte quién cuida tu vida cuando tú decides rendirte. No una rendición pasiva, sino una rendición consciente, la que suelta el control y recupera el descanso, la que deja de pelear y vuelve a confiar. Este es el lugar donde el alma respira sin miedo, donde la fe deja de ser esfuerzo y vuelve a ser relación, donde el corazón ya no se defiende, se entrega, no porque todo esté claro, sino porque ya no necesitas claridad para descansar. Aquí no termina tu camino, aquí se ordena, aquí se aligera, aquí vuelve a tener sentido, porque rendirte ante Dios no te hizo perder dirección, te devolvió a casa.